Voy a hablar con Alejandra Libenson, que es psicóloga y psicopedagoga. Le voy a preguntar a ella porque está sobrevolando el tema, obviamente, de coronavirus y las muertes de coronavirus y ese miedo que tenemos todos o esa densidad social que hay y que existe, obviamente, el miedo a caer en un hospital que esté colapsado o el miedo de fallecer justamente en la casa. Está pasando en países hermanos, en países europeos, del primer mundo, ¿por qué no nos podría pasar a nosotros? Alejandra, ¿cómo anda usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contame cómo se vive la muerte de un amigo, un familiar en estos momentos. ¿Cómo es despedirse de alguien? Es devastador. Siempre la muerte implica un vacío, una pérdida, un dolor, y más aún cuando esa pérdida impacta con la imposibilidad de hacerlo colectivo con alguien, ese dolor, poder compartirlo, un abrazo, un encuentro. Por lo tanto, de alguna forma hay que construir ciertos rituales y ciertas maneras de encontrarse con los otros para sentirse más contenido, no tan solo, ¿no? Vos sabés, Alejandra, que acá sucede algo que uno lo ve constantemente, que es que el paciente, por más grave que esté, todavía antes de ser intubado, por ejemplo, puede chatear con la familia, puede utilizar el teléfono. Es increíble porque uno empieza a ser consciente de que puede morir, digamos, también en soledad. Es fundamental no perder los lazos afectivos con las personas que están transitando esta enfermedad y apostar siempre a la vida. Pero cuando esta situación es imposible de sostener y esa persona pierde la vida, que esto no sea ni en soledad para el paciente ni en soledad para sus deudos, para quienes quedan por fuera de esta experiencia. Claro. Porque lo que tiene de particular un duelo es la posibilidad de transitarlo, de reconocer ese dolor, porque si no se reconoce y no se atraviesa, se niega, se posterga, porque en pandemia hay que esperar, esto de alguna manera impacta luego con una depresión, con un estado de ansiedad, de estrés. Claro. Por eso es tan importante a la gente que rodea a las personas que están atravesando un duelo, generar ciertos rituales alternativos de recuerdo, de despedida, de acompañamiento, para que nadie se sienta en soledad. Alejandra, licenciada, ¿a usted se le murió un familiar en esta...? Yo tuve la tristeza de que se haya muerto el abuelo paterno de mis hijos en medio de esta pandemia y realmente fue muy doloroso, y lo que sostuvo a la familia, especialmente a los más pequeños, a los chicos, es poder hablar justamente de este abuelo, de todo lo que lo disfrutaron y lo vivieron a través de los años, el recordarlo, e incluso generar un encuentro entre todas las personas que lo quisieron hablar de él a través de un Zoom. O sea, hay que gestionar el encuentro de alguna manera. Esto no se da naturalmente, la gente tiene miedo de comunicarse, no sabe qué decir, no pregunta, y yo creo que lo peor que uno puede hacer es silenciar las pérdidas. Yo creo que justamente lo que la pandemia nos está impidiendo es la posibilidad del encuentro físico. Este distanciamiento afectivo no se tiene que producir. Es tremendo sobre todo con quienes están padeciendo coronavirus, ¿no? Porque se sufre una soledad extrema. Digo, el miedo a la muerte, en principio, lo decía Octavio Paz en algún momento, es el miedo a la soledad infinita, digamos, esa soledad de estar encerrado en un cajón y bueno, solo, en el único lugar donde vas a estar solo. Por más que no lo vayas a vivenciar, sabes que vas a estar solo. Digo, sufrir esa soledad previa ante semejante angustia y pensar en lo que puede estar pensando la familia y uno mismo en esa misma soledad, la verdad que empezás a experimentar un poco un camino demasiado triste, ¿no? Es que nada se puede transitar en soledad, porque eso genera una sensación de vulnerabilidad y de desolación, de que nada bueno puede suceder con quienes se quedan, más la culpa de sentir qué más uno pudiera haber hecho por esa persona, o qué no dijo, qué no pudo, no, como que hay ciertos límites donde uno tiene que sentir que poder pensar un pasito a la vez, entender que hay que seguir adelante, hay que acompañar a quienes siguen luchando por su vida y acompañar a las familias que pierden a esa persona que no eligieron que le suceda. Y este tema de la culpa circula mucho cuando uno tiene que hacer el duelo. Y acá en estos casos particulares vos sabés que se le puede sumar la culpa de infectar a un familiar, porque hemos visto muchas familias en donde verdaderamente conozco familias que han lamentablemente han contagiado a la abuela, han contagiado a uno, al otro, a los propios hijos, y se siente esa culpa, porque puede ser asintomático uno, o tener una simple carraspera, y tener la culpa de contagiar al resto debe ser muy complejo, ¿no?
Yo creo que hay algo que tenemos que asumir todos, es cuál es nuestro grado de responsabilidad colectiva como comunidad, más allá de que somos una sociedad que a veces hemos sido bastante individualistas. Y somos, ahora tenemos como un compromiso colectivo que supera el deseo personal. Pero es difícil. Deseo que uno tenga, es difícil. No puede elegir desde lo personal, uno tiene que compartir un deseo comunitario de que realmente la relación entre te cuido y elijo no verte porque te cuido y te amo. Y esto es un concepto, hasta te diría, antinatural, porque se supone a quienes uno ama los quiere cerca. Claro. Pero en este momento tenemos que hacer una construcción mental de que el amor tiene que ver con una decisión de no estar cerca del otro para poder seguir teniéndolo y cuidándolo. Gracias, licenciada. ¿Me puede decir en el Instagram dónde lo ubicamos? Sí, mi Instagram es @Alejandra Libenson. Cualquiera que quiera hacerme alguna consulta estoy a disposición. Gracias, licenciada. Muchas gracias por la llamada.